Hace unos días el presidente Petro anunció a través de sus redes la declaración de emergencia sanitaria por la ola de casos de fiebre amarilla en el país y llamó a todos los colombianos a vacunarse. El mensaje no estuvo exento de polémica debido a que expertos señalaron que se debe atender la emergencia en las regiones en donde se encuentra el zancudo transmisor de la enfermedad y no en todas partes, pero el plan continúa. Acto seguido, el mandatario adelantó que se decretará una emergencia económica, que significaría buscar recursos extra para atender esa vacunación y las consecuencias de la expansión de la enfermedad, pero a riesgo de que la Corte Constitucional rechace la medida, como ocurrió ya con otras declaraciones de emergencia. En el mapa está incluso usar recursos que estaban destinados a los proyectos de vías 4G y 5G para atender la necesidad. ¿Qué tanto futuro tiene esta emergencia económica justo en el momento en el que el país empieza a prever cómo pagar, entre otros temas, la consulta popular? Hoy es jueves 24 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Antes de comenzar nuestro tema central, una anotación editorial desde el Café de hoy. Siempre, por supuesto, desde el respeto esencial a nuestros oyentes. La polémica sobre la vida privada del presidente Gustavo Petro no es uno de los temas que cubrimos en el Café de hoy. Asimismo, ocurrió cuando estalló un escándalo alrededor del presidente en un viaje suyo a Panamá. Consideramos que el resorte de lo privado debe permanecer en lo privado, excepto en el momento en el que pueda afectar el desempeño del presidente en sus funciones. En ese momento será noticia. También es noticia que un exministro cercano al presidente utilice una carta y le remita esa carta para señalar temas que deben ser investigados. Y en efecto, deben ser investigados. Pero hasta tanto no haya ninguna verificación, ni tampoco sea algo que afecte el desempeño presidencial, sino que sea del resorte de lo privado, así como su vida personal, consideramos desde el Café de hoy que esos temas no le pertenecen a nuestra agenda. Con corte a 23 de abril, el Ministerio de Salud informa que van en lo corrido del 2025 59 casos detectados de fiebre amarilla en el territorio nacional y de esos 24 fallecidos, es decir, una alta tasa de mortalidad. Asimismo, que desde que comenzó el foco en 2024 van 82 casos y 37 fallecidos. De estos se han concentrado principalmente en el departamento del Tolima 64 de esos 82 casos y 24 fallecidos de los 37. También hay otros casos detectados en otras regiones, por ejemplo en Caquetá 3 casos, en Putumayo 7 casos, en Nariño 2 casos, en Huila, Caldas, Vaupés 1 caso, en Meta 2 casos. Eso a corte de 23 de abril. Toda la información que usted puede identificar para saber los síntomas y cómo reaccionar ante la sospecha de la fiebre amarilla se encuentran también difundidas por la página del Ministerio de Salud, minsalud.gov.co. Allí mismo también hay un mapa muy interesante de la clasificación de riesgo por departamento y municipio, un mapa interactivo en el que se puede consultar municipio por municipio qué tanto riesgo hay. Principalmente se concentra en la mitad hacia abajo del país, pero por supuesto es importante consultar este mapa. También es importante aclarar que la vacunación sigue en curso y que este proyecto que ha establecido el gobierno pues va avanzando. Así mismo que la vacuna es gratuita y garantiza el Ministerio de Salud es segura, asequible y ofrece una inmunidad efectiva 10 días después de su aplicación en el 95% de las personas vacunadas. Los puntos de vacunación también se pueden consultar en la página de minsalud.gov.co. Pero por supuesto, con toda esta información de todos modos hay mucha polémica sobre cómo el gobierno está afrontando esto, cómo desde las alcaldías también se está haciendo una acción y desde las gobernaciones para atender la emergencia y de dónde debe salir la plata para atenderla.
Sobre esta generalidad, queremos consultar al economista Henry Amorocho, especialista en Derecho de Negocios y Derecho Económico y además experto en los presupuestos y las finanzas públicas y la Hacienda Nacional. ¿Qué futuro ve usted que tiene la emergencia sanitaria y económica por la fiebre amarilla? Muy bien. Como usted bien lo indica, la resolución 16 de abril de 2025, expedida de manera reciente por el Gobierno Nacional, estableció la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por el brote causado por el virus de la fiebre amarilla. Esta declaración está fundamentada en varios considerando que habla la misma resolución en referencia. Entre ellos, algunas circunstancias que la señalan en la misma resolución y que posteriormente, en los denominados consejos de ministros, el presidente con su ministro de Salud y otros funcionarios, entre ellos el superintendente de Salud y algunos técnicos profesionales especializados en el tema, se han referido en la medida de considerar que esta fiebre amarilla, según lo dice hasta el mismo presidente de la República, es una amenaza para la vida y que el brote de la fiebre amarilla tiene una mortalidad cercana al 50%. En ese sentido, evocan e invocan el artículo 2 de la Constitución de la finalidad social del Estado y de una manera jurídicamente válida en el sentido de considerar de que sí es sujeta a derecho la expedición de la emergencia sanitaria, la fundamentan en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015. Sin embargo, cuando uno observa el texto de la resolución y lo que ha sucedido posteriormente, como es el hecho que se haya dicho de manera precisa que hay algunas dificultades de financiación para ese proyecto, encuentra uno algunas situaciones que valdría la pena exponer acto seguido, ¿sí? Como el hecho que en la misma resolución se establece que el ADRES será el encargado de administrar los recursos que se recojan de 3 oportunidades que presentó el presidente de la República. La una, que era explorar la posibilidad de contratos vigentes de concesión que estén en adelanto, como es el de las vías 4G y vías 5G. Entonces, el presidente propuso coger recursos de las vías 4G y 5G que están en ejecución, pero que presentan algunas dificultades en su ejecución. Y como tienen dificultades en su ejecución, esos dineros están, según enuncia el presidente, en unos fideicomisos y que al no estar utilizándose directamente para adelantar obras, en el momento él consideraba que podrían destinarse transitoriamente a la financiación de la fiebre amarilla. El otro punto que indicó el señor presidente fue que si esta situación no funcionara, entonces posiblemente podría acudir a la declaración de un estado de emergencia económica para financiar esta enfermedad viral. Entonces, con relación a esto, es donde podría observar uno que está planteada la declaración de emergencia sanitaria, que jurídicamente se le ve bastante coherencia a la declaración que ha demostrado públicamente tanto el Ministerio como la Administración Central, que de acuerdo con las investigaciones científicas y de todo tipo que han hecho, posiblemente se podría dar una amenaza viral mucho más fuerte y que para tratar de detener este efecto lo harían mediante la estrategia de movilización e intensificación de la vacunación, para la cual necesitan unos recursos aproximadamente
de 600.000 a 700.000 millones de pesos, y que dependiendo de si se agravara, como lo manifestó el mismo presidente, eh, podría llegar a 1 billón de pesos. Entonces, está jurídicamente bien expedido, pero tiene una debilidad, y la debilidad que la manifiesta incluso el mismo jefe de Estado se encuentra en la dificultad de los recursos que tiene en este momento el presupuesto nacional, dado que para todo el público y la audiencia del periódico El Tiempo, sí, es conocido que hay un problema de déficit fiscal del 6.8% del PIB, y que ahora recientemente el Fondo Monetario Internacional dice que hay un rezago presupuestal de 48 billones de pesos, y que ante ese escenario ellos no cuentan con la caja y los recursos del presupuesto nacional para poder hacer traslados presupuestales en este momento, y que en ese sentido tendrían que acudir a las dos figuras comentadas. De esa manera le contestaría su primera pregunta. Doctor Morocho, entonces los fondos que deben cubrir la emergencia de la fiebre amarilla, ¿de dónde deberían salir? ¿No es una partida ya existente que debería atender este tipo de emergencias? La manera en cómo lo enfoca el presidente de la República y cómo lo enfoca el ministro de Salud es que no existen recursos del presupuesto nacional suficientes para afrontar un programa de vacunación que ellos no habían medido antes de algunas circunstancias que han venido viendo evolucionar en este momento. Entonces, en ese sentido, tanto el presidente como el ministro de Salud han dicho que no cuentan con los recursos y que tocaría acudir a estas figuras que están expresando, que son las de las vigencias futuras y la de posiblemente, si no resultare lo de las vigencias futuras de las concesiones 4G y 5G posibles, entonces sí fundamentar con el estado de emergencia sanitaria la posible solicitud de un estado de emergencia económica. En términos claros y precisos, lo que ha dicho el gobierno nacional es que no tienen los recursos suficientes, porque los recursos que están no estaban presupuestados para una estrategia de movilización e intensificación de la vacunación como ellos lo están previendo, que según lo dice en el mismo Consejo de Ministros, el presidente de la República lo están calculando y lo están estimando para una población de 16 millones de habitantes, en los que ellos han llamado población de muy alto riesgo y población de alto riesgo. De esa manera le contestaría la pregunta. Discúlpenos sonar reiterativo sobre el tema, pero ¿es viable sacar dineros que están destinados para las vías 4G y 5G para este objetivo? Esa pregunta es bien importante y es desde luego imperativo recurrir a lo que dice la norma orgánica del presupuesto, que cuando usted autoriza un presupuesto de vigencias futuras, son para proyectos específicos aprobados en el Consejo Superior de Política Fiscal y luego refrendados y aprobados por el Congreso de la República, ¿sí? Es decir, al estar esos recursos vinculados a un proyecto, tienen destinación específica en el proyecto, ¿sí? Y en ese sentido, básicamente, no se podría utilizar el recurso porque tiene una previa autorización de un Consejo Superior de la Administración que incluso está al interior del mismo Ministerio de Hacienda y posteriormente aprueba el Congreso. Entonces, en derecho, las cosas se deshacen por donde se hacen. En este sentido, si el proyecto o los proyectos siguen en ejecución, creo que definitivamente habría algunas dificultades de tipo, estoy seguro, que habría unas dificultades de tipo jurídico para la utilización de esos recursos. Igualmente, como lo que hay es un contrato vigente de concesión entre el Estado y un particular, la dificultad de esto es que el particular estaría pero absolutamente muy pendiente de que se dieran todos los términos que se establecieron en la minuta contractual
para las obligaciones de parte y parte. En este sentido, según lo explicaba el mismo presidente, los dineros están girados por parte de la nación. La nación en este momento ha cumplido con su obligación de girar los recursos a el fideicomiso para que se sigan adelantando las concesiones 4G y 5G, pero indiscutiblemente si fuéramos a solicitar que esos recursos los requeriría el gobierno para utilizarlos en una destinación distinta al proyecto, habría una dificultad jurídica. Primero, porque está asociado a un proyecto. Segundo, porque lo aprobó el Congreso de la República. Y tercero, porque son recursos que ya están en administración. Y habría que tener un cuidado muy fino en el sentido de que cuando se quiera hacer esto y efectivamente se quiera requerir el recurso, la única posibilidad que se da ya no en términos de ley ni en términos contractuales, sino en la regulación de este tipo de proyectos, es que no se haya podido iniciar o culminar el proyecto por razones ajenas a los concesionarios, ¿sí? En ese momento puede pedir la administración la liquidación por mutuo acuerdo, con lo cual de esa manera sí se podrían liberar los recursos de vigencias futuras. Entonces, en ese sentido, toca, la verdad, conocer exactamente a cuáles son los proyectos que se está refiriendo el señor presidente de la República y su equipo en el Ministerio de Hacienda para poder establecer si efectivamente encajan en esta posibilidad. Porque si el contrato no se ha podido iniciar porque el Estado no haya podido expedir las licencias ambientales y los dineros para cuidado tanto del Estado como del mismo concesionario están en un fideicomiso, derivando algunos rendimientos e intereses para que se cubra contra la inflación el valor del contrato y desde luego los ajustes que se producen en una economía que todavía. Entonces, tendríamos que saber de manera exacta cuáles son los contratos, saber exactamente cómo va la ejecución de ese contrato y de esa manera saber si efectivamente está dentro de esta única posibilidad, porque las otras posibilidades tocaría ver en efecto cómo va la ejecución del contrato, pero tampoco ahí de manera clara se podría aplicar el hecho de acudir a esta serie de recursos porque definitivamente están comprometidos para un objeto específico que es el adelanto de un proyecto vial generalmente. Yo contestaría la pregunta de esa manera y reitero a manera de conclusión. No es factible básicamente porque podría haber tropiezos jurídicos por el mismo contrato, por la misma naturaleza del recurso que está atado a un proyecto. Y tercero, porque la única posibilidad es la que le estoy indicando y tendríamos que saber a ciencia cierta de qué contratos está hablando el gobierno nacional para de esa manera hacer el seguimiento y efectivamente mirar si ha habido fallas en la ejecución del contrato por parte de los concesionarios. Y si eso fuere así, indiscutiblemente habría la dificultad jurídica de que no se podría trasladar el recurso porque es para ese proyecto específico. Lo único sería lo que le dije, que no hubiese podido haber la posibilidad de la expedición de algo así como licencias ambientales para poder liquidar el contrato por acuerdo mutuo y de esa manera contar con los recursos. Es la única manera como lo veo. En lo otro veo tropiezos jurídicos precisamente por la naturaleza del recurso y el mismo procedimiento que está escrito en la minuta contractual con respecto a las obligaciones tanto del Estado como del contratista, en este caso el concesionario. De esa manera le contesto la pregunta. Doctora Morocho, si el presidente decreta la emergencia económica, ¿usted le ve futuro al asunto? Ante el caso de la emergencia económica, como le dije, hasta ahora veo una muy buena fundamentación jurídica de lo que es la expedición del acto administrativo que declara la emergencia sanitaria. Sin embargo, en el caso de expedir una emergencia económica, que si se hace el objetivo de acuerdo con lo que uno le escucha al presidente y al gobierno,
en los consejos de ministros es el de hacerse a recursos. Encuentra uno que en el artículo 215 de la Constitución Política, en su inciso tercero, se expresa lo siguiente aproximadamente: los decretos que se expidan para la emergencia económica deben tener relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer, óigase bien, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el presidente en algún momento con su equipo de gobierno, que me imagino fue asesorado por el Ministerio de Hacienda, ve la posibilidad del estado de emergencia económica, no la ve para ninguna otra razón distinta a la que estamos leyendo, la de originar nuevos tributos o modificar los existentes. Entonces, hay circunstancias que en este momento habría que evaluar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. Si usted me pregunta desde el punto de vista jurídico, allá hay que mirar las cosas con un detalle muy fino. Y el detalle muy fino es saber desde cuándo se está trabajando esta evolución de la situación de la fiebre amarilla. Si esa situación de la fiebre amarilla no hubiese sido de un momento a otro, si no se llegare a hacer, no llegare a ser visible tan de manera clara, puede tener tropiezos en la Corte Constitucional por una gran razón. ¿Cuál es la gran razón por la cual tendría tropiezos? Porque dice el parágrafo final del artículo 215 que el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicten uso de las facultades a que se refiere este artículo para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Entonces, aquí es donde es preciso tener claro si el asunto del tratamiento de la fiebre amarilla para ser determinado como enfermedad viral de tipo endémico es algo que ya se tenía previsto de unos 6 meses antes y que de pronto ahorita se agravó y que quede claramente explicado, porque es la única manera como que genera fortaleza jurídica. Porque lo importante es que haya sido de ipso facto, haya sido de exabrupto el hecho de encontrar que la parte de la endemia se podría convertir en epidemia y que haya sido lo suficientemente imprevista. Ese punto lo tendrá que fundamentar muy bien el gobierno nacional para que no pueda tener los tropiezos legales ante la Corte Constitucional. Y por el otro lado, en la parte económica hay algunas posibles dificultades porque imagínense que se va a tramitar un proyecto de reforma tributaria al Congreso por 12 billones de pesos. Se está tramitando en un estado de conmoción interior algunos tributos para financiar la crisis en el Catatumbo, como es el caso del IVA a las plataformas digitales y otros. Y ahora colocar esta posibilidad de modificación de tributos por vía de emergencia económica, creo que podría tener algunas dificultades en el proceso de recuperación económica en que va el país. Entonces, esas serían como las consideraciones que yo le podría dar al asunto. Yo, la verdad, como experto en estos temas, recomendaría, si fuese posible, ¿sí?, mirar con detenimiento si mejora el recaudo de lucha contra la evasión y el contrabando que está previsto en la ley 2277 de 2022 y que el año pasado tuvo un recaudo importante de unos 3.5 billones de pesos. Si por ahí llegara eso a mejorar, ojalá pudieran visualizar la mirada con recursos propios y frescos del mejor desempeño de la gestión de la DIAN, o si no, que se permitan hacer unos cruces de procedimientos y funciones en la actual estructura estatal, en la que hay entidades que repiten funciones y que de esa manera pudieran hacer un acuerdo primigenio de mirar la posibilidad de hacer traslados presupuestales. Yo particularmente podría, de una manera muy respetuosa, sugerir más bien este tipo de posibilidades que pensar, la verdad, en estados de excepción, porque hay mucho tributo de por medio. Un proyecto de reforma tributaria que se va a pasar al Congreso por 12 billones. Y además un estado de conmoción interior que ya también tiene unas modificaciones tributarias. Creo que de verdad se congestionaría mucho
el universo tributario y podría traer algunas consecuencias al crecimiento de la economía, pero desde luego también he planteado las posibles salidas que se podrían tener. De esa manera le contesto la pregunta. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.